Tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. Un placer de volvernos a reencontrar para continuar con nuestro trabajo. Antes de iniciar, quiero hacer énfasis en un detalle. Ustedes estudian ingeniería industrial y me van a comprender cuán importante es un proceso de estandarización. ¿Sí? Si ahorita no lo entienden, investiguen un poquito para que sepan de lo que estoy hablando. Pero ¿a qué me quiero referir? Se les ha pasado ya por escrito los instructivos para conectarse a la clase mediante Zoom. Y si ustedes revisan esos instructivos, cada uno de los puntos son concretos y demasiado claros. La gran mayoría de ustedes está cumpliendo con esos instructivos, lo cual es una satisfacción. Pero hay todavía estudiantes que no sé si no han leído los instructivos y si los han leído, no los han entendido, o por último, no tienen la voluntad de cumplirlo. Por lo tanto, jóvenes, hoy día todavía he admitido el ingreso de estudiantes, por ejemplo, que todavía no han incluido su número de lista. Y ya todos tienen su número de lista porque he compartido la lista en un archivo de Excel. La mayoría lo ha mirado, los otros se ve que no lo han mirado. Entonces quiero ser muy claro y muy categórico. A partir de la clase del jueves, no entra nadie a esta clase si no tiene todos sus datos completos. No puede ser que unos estudiantes cumplan y otros no cumplan. El colocar el número de lista y el formato de apellido paterno, apellido materno y nombre simplifica mucho el control de asistencia. Si ustedes se han fijado en la lista, son 100 estudiantes. Pónganse en mi lugar. Tengan un poquito de empatía. No les pido que hagan mi trabajo, pero por lo menos contribuyan a que mi trabajo se simplifique un poco. ¿Ya? Colocar el número de lista no es nada extraordinario para que nos aparezca y cuando ustedes se conecten, se registre la asistencia, eso ayuda. Ustedes no se imaginan cómo. Centralizar la asistencia de 100 estudiantes es un tiempito que tengo que dedicarle extra. Y si ustedes no colaboran, esto se complica demasiado. Entonces voy a volver a repetir, jóvenes. Desde el próximo jueves no voy a admitir desde la sala de espera a esta sala de clase a ningún estudiante que no tenga todos sus datos en orden, incluyendo el número de lista. ¿Ya? Los que tienen todo en orden, disculpen que tengan que escuchar esto. Yo sé que no es para ustedes, pero aquellos estudiantes que no lo han hecho tienen que hacerlo. ¿Ok? Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestro avance. Quiero aclararles también algo, ¿no? Se les ha pasado 2 links para clases mediante Zoom. Uno para hoy, que es los días martes, y otro para los días jueves. ¿Por qué ocurre esto? Porque son horarios diferentes, entonces no se puede programar en uno. Y he programado las clases de aquí hasta el final del semestre. Entonces ya no hay necesidad de que yo les esté compartiendo links para cada clase. Ahora es el mismo link. Uno para la clase de los martes y el otro link para la clase de los días jueves. ¿Sí? Entonces no se confundan. Si ustedes hoy querían entrar con el link del jueves, no les va a salir, les va a salir inválido, ¿no? Entonces tengan cuidado en ese detalle. Entonces, que quede claro, ya no esperen que cada día les envíe link, o sea, cada día que tenemos clase. El mismo link que han usado hoy día lo usan el próximo martes, el subsiguiente y así sucesivamente. Y hay otro link para los días jueves, para todas las clases de los días jueves. ¿Está claro ese detalle, jóvenes? Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta que quisiera realizar o algún comentario antes que comencemos?
¿Ninguno? Perfecto. Bueno, Ingeniero, una consulta. Estuve adelante. revisando lo que era la clase Classroom. sí, del Classroom y hay una tarea o no sé qué asignación para el viernes hasta las 12 de la noche. Ah, bien que lo menciona. Bien que lo menciona. En realidad es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que hay que responder hasta el viernes, ¿sí? La intención de esa pregunta, que está relacionada con lo que estamos avanzando, es que ustedes empiecen a interactuar con Classroom para que vayan teniendo el ejercicio, digamos, ¿no? Es simplemente bajo su criterio y en base a lo que hemos visto y lo que vamos a ver hasta ahora, ustedes puedan responder. Una respuesta no muy extensa, por supuesto, ¿ya? Entonces tienen, eh, como dice su compañera, hasta el día viernes a las 23:59. Eso también lo he hecho para que ustedes se vayan familiarizando porque así se les va a enviar los trabajos. Van a tener una fecha y una hora límite para presentar. Después de eso, ya les va, si ustedes envían, les va a salir un mensaje o una notificación que están enviando con demora o con retraso. Entonces, eso ya no tiene el mismo tratamiento. Por lo tanto, no hay que esperar al último momento, ¿ya? Entonces, lean bien en Classroom, exploren en la parte del, del portal o del tablón, como se le llama. Ustedes tienen un mensaje de bienvenida, luego van a la siguiente opción, que es donde están ya cargadas las presentaciones, todo el material. Ahí hay una parte de introducción, si no me equivoco, así se le hemos llamado, donde están punto a punto algunos aspectos que tienen que considerar y en esos está justamente el de los trabajos prácticos, ¿ya? Lean detenidamente, ya yo no puedo estar repitiendo una y otra vez lo mismo, porque es una pérdida de tiempo. El que no lee no se entera y hace cualquier barbaridad y no se sorprenda que sus trabajos no sean evaluados y no tengan calificación. Y después recién va a estar preguntando, ingeniero, ¿y por qué no tengo calificación? Y de los 100, por lo menos a 30 voy a tener que responder uno por uno porque son demasiado ocupados y no leyeron las instrucciones. Así funciona la lógica. Cada estudiante cree que es el único, ¿no? Y son 100, imagínense. Entonces, hagamos las cosas bien, jóvenes. Léanse bien la parte de introducción o de presentación de la materia y ahí están algunas pautas a tomar en cuenta. Bueno, les voy a, Recording in les voy a progress. compartir la pantalla para que retomemos nuestro avance. Nosotros habíamos quedado acá, si ustedes se recuerdan. Estábamos viendo los factores locacionales, entre ellos habíamos hablado de los mercados de consumo, los mercados de abastecimiento, el terreno y estábamos viendo el referido al transporte. Con respecto al transporte decíamos que tenemos que ver tres elementos importantes relacionados con el transporte. Uno era el factor de costo, otro era el tiempo empleado en realizar el mismo y finalmente los medios y redes de comunicación. Esto ya lo había explicado detenidamente. Con respecto al terreno, que es otro factor muy, pero muy importante, de lo que se trata aquí es de determinar si las características que posee el terreno, el suelo fundamentalmente, satisfacen los requerimientos que vamos a tener. No se olviden que instalar una planta industrial no es lo mismo que construir un edificio de departamentos para que vivan las personas, es decir, lo que en nuestro medio llamamos un condominio, ¿no? Hay diferencias sustanciales. Las plantas industriales se caracterizan por poseer una gran cantidad de máquinas y estas máquinas cuando funcionan pues tienen vibraciones, trepidaciones y eso hace que el suelo reciba esfuerzos adicionales. Por lo tanto, el suelo tiene que ser lo suficientemente o tiene que tener las características necesarias como para poder soportar esos esfuerzos producidos por las máquinas. Por lo tanto, existen diferentes métodos para poder
hacer estas verificaciones. Una de ellas es, por ejemplo, realizar análisis físico-químicos del terreno, del suelo, que nos permitan ver, por ejemplo, la granulometría, nos permita ver el porcentaje de humedad que tiene el suelo, nos permita ver toda la mecánica del suelo, es decir, resistencias, atracción, compresión, ¿ya? Nos permita ver también los niveles de las capas freáticas, es decir, toda una serie de aspectos que son necesarios verificar y evaluar y tomar una decisión en ese sentido. Un solo ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Si yo ya estoy visualizando un terreno, ¿no?, que considero es el apropiado para el proyecto, después de haber hecho todo el análisis de localización, y entro a la última etapa de hacer el análisis físico-químico del suelo y me encuentro con que el nivel de la capa freática es demasiado bajo. ¿Qué quiere decir eso? Excavo unos cuantos centímetros, ni siquiera metros, y ya encuentro agua. Entonces, ese terreno no sirve para el propósito que tenemos. ¿Cómo voy a construir las fundaciones para las naves industriales, la cimentación para las máquinas y al cavar 30, 40 centímetros ya encontramos agua? Quiere decir que la capa freática es muy baja. Entonces, no, el terreno directamente tenemos que desecharlo. Imagínense si no hacemos esos análisis físico-químicos y lo compramos el terreno porque a simple vista nos gusta, el análisis locacional dio en esa zona y ese terreno en particular es el que nos llama la atención y lo compramos y resulta que después tenemos estos inconvenientes. ¿Qué hacemos? Devolverlo al vendedor, que nos devuelva el dinero, traspasarlo a otra persona, venderlo. O sea, ya es un contratiempo y es una pérdida de dinero. Por eso es que hay que cerciorarse antes, se toman muestras del terreno y se hacen pruebas en laboratorio. ¿Ya? Eso es importantísimo que se tome en cuenta. Luego tenemos otros factores, yo les llamo un poquito complementarios, digamos, ¿no? Factores complementarios. Tenemos, por ejemplo, los factores institucionales, los factores sociopolíticos, el ambiente económico y los factores geográficos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Nosotros tenemos que tomar en cuenta, además de lo que ya vimos aquí, el mercado de consumo, el mercado de abastecimiento, el transporte del terreno, que son factores fundamentales, tenemos que ver estos complementarios. ¿A qué se refieren los factores institucionales? Los factores institucionales son de ámbito nacional. Tiene que ver con el hecho de que en un país, como por ejemplo en el nuestro, las instituciones realmente funcionen, cumplan su rol, que haya independencia en las funciones de una institución con respecto a otras, ¿sí? Eso es muy saludable para fomentar las inversiones, fundamentalmente es cuando se trata de empresas transnacionales o multinacionales. De la misma manera, y esto quizás es mucho más fácil poderlo entender, lo referente a los factores sociopolíticos, ¿no? Si un país tiene muy convulsionada su realidad social, su realidad política, ¿no? No hay estabilidad política y social, es decir, hay demasiados conflictos, entonces ese país no es atractivo para las inversiones. Por lo tanto, es muy poco probable que alguna compañía transnacional o multinacional pueda pensar siquiera en abrir una sucursal, instalar una planta de montaje o alguna situación en ese país. Quizás en este momento el ejemplo más claro de lo que estoy explicando
es Venezuela, ¿no? Venezuela es un país que tiene muchos recursos naturales, entre ellos petróleo, pero en este momento es un país con un índice de pobreza demasiado alto, porque muchas compañías transnacionales abandonaron el país y se fueron con sus inversiones a otro lado. ¿Cuál es el motivo fundamental? La crisis social y la crisis política por la que atraviesa. Aparte, no hay institucionalidad. Cuando no hay institucionalidad, el riesgo que se corre es que haya un gobierno demasiado autoritario y vertical. Solo él toma las decisiones y el resto las tiene que cumplir. Y entonces para ustedes no debe ser desconocida, si ustedes ven un poco los medios de comunicación, la situación social y la situación política en Venezuela es totalmente caótica. Eso ha hecho que compañías, para hablarles de algo concreto, como Toyota, por ejemplo, cierre una planta de ensamblado que tenía en Venezuela y se haya trasladado a otro país. Simple. Las compañías transnacionales no se hacen problemas, son prácticas. Ellas buscan hacer negocio y hacer buen negocio. Entonces, si la situación social, la situación política del país se complica y es muy precaria, ellos se van a ir. Y eso ha ocurrido en Venezuela y ocurre en todos los países del mundo. Como consecuencia de esta inestabilidad social y política, sigamos con el caso venezolano, la economía de ese país se ha desplomado, ¿no? Tienen una inflación extremadamente alta, es decir, la moneda venezolana, que son los bolívares, no tienen ningún valor prácticamente, ¿no? Y lamentablemente hay otro país como la Argentina que va más o menos en el mismo camino. El peso argentino cada día se devalúa más con respecto al dólar, con respecto a nuestra moneda, por ejemplo, nosotros que tenemos frontera con la Argentina, y eso también repercute en las inversiones. Por lo tanto, no hay nuevos proyectos, no hay nuevas fábricas, no hay nuevas industrias, porque nadie va a invertir en un contexto donde el aspecto social, político y económico esté muy convulsionado y sea muy problemático, ¿sí? Desde esa perspectiva se analizan estos factores, ¿sí? ¿Se entiende esta parte, jóvenes, o quieren algún tipo de aclaración? Ingeniero, ¿puede explicar otra vez de los factores institucionales, por favor? Los factores institucionales tienen que ver con que en un país se respete la institucionalidad, es decir, eso quiere decir que cada institución cumpla con el rol para el cual fue creada. Un caso concreto, la independencia de poderes, por ejemplo. ¿Cuántos poderes tenemos nosotros en el país? Tenemos 3 poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial. Ah, y si no me olvido, en la última constitución está el electoral, ¿no? ¿Qué dice la constitución boliviana o cualquier constitución de un país en el mundo? Que estos poderes deben ser independientes entre ellos. Es decir, un poder no puede tener injerencia en el otro poder en sus decisiones. Pero lo que nosotros vemos y percibimos es que el poder ejecutivo lo maneja todo. Tiene injerencia en el poder legislativo porque tiene mayoría. Tiene injerencia en el poder judicial porque maneja a los jueces, maneja la fiscalía, maneja la procuraduría de la nación. Entonces, esa independencia no es real. Las decisiones que toman los jueces en un fallo, por ejemplo, vienen muy condicionadas por lo que el gobierno quiere que ese juez falle. ¿Me entienden? Entonces, ahí no hay institucionalidad. En países como Estados Unidos o países del norte de Europa como Finlandia, Suecia, Noruega o Dinamarca, eh, esto funciona como un reloj. El poder ejecutivo se aboca a lo que sus funciones le especifican. El poder legislativo es totalmente independiente, ni que se diga del poder judicial. Allá no se escucha de coimas, le voy a dar tanto al juez para que emita un fallo a mi favor en un proceso judicial. Esas cosas no existen. Eso es institucionalidad. Y por supuesto, si a ustedes les dan a elegir invertir sus ahorros, digamos, o un dinero que heredaron, tienen ahí un buen monto para hacer inversión, ¿dónde van a preferir invertir? En un país donde
las instituciones realmente funcionen de manera independiente o en un país como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, donde las instituciones están de adorno, son de nombre y quien decide todo es el Poder Ejecutivo. Creo que la respuesta es demasiado obvia, ¿no? Siempre vamos a preferir un país donde cada quien, cada institución ejerza sus funciones de acuerdo a lo que establecen sus normas. ¿Ahora le quedó más claro? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, vamos con el último entonces, que son los factores geográficos. Los factores geográficos, nosotros de alguna manera ya lo hemos mencionado y lo hemos explicado cuando veíamos los factores locacionales propiamente dichos y los motivos locacionales. Cuando analizábamos el ejemplo de la industria vitivinícola en Bolivia, ¿no? Cuando les pregunté en qué departamento se produce o se desarrolla la industria vitivinícola en Bolivia, ustedes dijeron Tarija, nadie dudó, ¿no? Pero ¿por qué Tarija? Porque los tarijeños son buena gente o las tarijeñas son simpáticas. No, es por las características geográficas que posee ese departamento. Ideales para ese tipo de industria. ¿Por qué? Porque se produce en grandes cantidades y con muy buena calidad la materia prima que vendría a ser la vid o la uva, ¿no? Entonces los factores geográficos tienen que ver con eso. Normalmente los factores geográficos son muy decisivos, ¿no? Tiene que ver con clima, tiene que ver con temperaturas, tiene que ver con precipitación fluvial. ¿A qué me refiero con precipitación fluvial? Si nos vamos a los extremos, hay zonas en el mundo donde llueve mucho y hay otras zonas donde no llueve nada. No sé si han oído en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, creo que no llueve hace más de 40 años, ni una gota de agua. Entonces, en medio de esos extremos tenemos regiones donde hay precipitaciones fluviales más o menos considerables, en otras menos considerables, es decir, menos cantidad de lluvia. Entonces, eso también se evalúa. Altura sobre el nivel del mar, características topográficas del terreno, ¿sí? Entonces, los factores geográficos son también importantes. Y por lo tanto, forman parte del análisis. Son parte del conjunto de factores que se tienen que analizar. ¿Ok? Si nosotros hablamos del método de la localización de planta, podemos decir que este consiste en tomar en cuenta todos aquellos factores que la puedan afectar, ¿sí? No podemos dejar ni uno solo sin analizar. Tenemos que identificar todos aquellos factores que pueden afectar al proyecto y los tenemos que analizar. Y o hacer que su localización sea la correcta y el buen funcionamiento de la empresa. Ahora, ¿cuáles son estos factores locacionales? Vamos a ir entrando ya en mayor detalle. En primer lugar, tenemos que hablar de las fuentes de abastecimiento, ¿sí? Ciertas empresas se localizan próximas a los lugares en los que obtienen sus materias primas o a sus proveedores. Esto se puede explicar por tres razones. ¿Se acuerdan cuando analizábamos el ejemplo de la fábrica de cemento en Sucre, francesa? Ese es el caso, ¿no? La fábrica está instalada al lado del yacimiento de piedra caliza, que es la materia prima para obtener o procesar cemento. Ese es el ejemplo, digamos, más notorio que podemos mencionar, ¿no? Cuando decimos ciertas empresas se localizan próximas a los lugares en los que obtienen sus materias primas o próximas a sus proveedores. Es decir, se ha privilegiado el aprovisionamiento y se le ha dado menos importancia a la distribución y comercialización. Aquí quiero aprovechar para hacerles una aclaración. No siempre va a ser así. Dependiendo del modelo de negocio, ¿no? O del tipo de producto del que se trate, puede invertirse la situación. Es decir, las fuentes de abastecimiento pasan a un segundo plano y lo prioritario es tomar en cuenta o en consideración la distribución y comercialización.
Y esto es más evidente cuando hablamos no tanto de productos, sino más bien de servicios. ¿Ya? Entonces, no estamos hablando aquí en términos absolutos. Todo depende de qué se trata. Muy bien. Entonces, esto se puede explicar por tres razones. O sea, hay tres razones que explican el por qué algunas empresas se van a localizar cerca o muy próximas a los lugares donde obtienen sus materias primas, ¿no? O a sus proveedores. El caso de la producción de vino en Tarija es otro ejemplo de esto, ¿no? Es decir, los viñedos están prácticamente, los que conocen Tarija lo van a corroborar, es los viñedos están alrededor de las bodegas, ese es el nombre, ¿no? Donde tenemos la planta que procesa y elabora el vino, ¿sí? Ese es otro ejemplo. ¿Cuál es la primera razón que explica esta situación? Por la necesidad de asegurarse el abastecimiento. Es el caso de las firmas que explotan o extraen recursos naturales. Si nosotros hablamos de la parte forestal, es decir, la explotación de la madera, por ejemplo, ¿dónde se instalan los aserraderos? ¿Habrá algún aserradero en la ciudad de Santa Cruz? No. Los aserraderos se van a instalar en medio del entorno geográfico donde se van a talar los árboles para convertirlos en madera. Y entonces el aserradero lo que hace es despuntar, corta en tablones o en troncas y eso se envía ya a la ciudad para que en las barracas se obtengan ya los cortes de madera que se van a requerir y las carpinterías son la última etapa que ya puede fabricar muebles, puede hacer vigas, tijeras para la construcción, vaya uno a saber en la utilidad que le va a dar. Pero el aserradero lo tenemos que implementar, lo tenemos que instalar en medio del monte o de la selva donde vamos a explotar los árboles. Otro ejemplo que podemos mencionar es la extracción de áridos. Los áridos son ripio, arena, ¿no? Que se utilizan para la construcción. En nuestro medio, ¿de dónde se obtienen estos materiales? Del lecho del río, ¿no? El lecho del río Piraí, concretamente. Entonces, ¿dónde se instalan estas microempresas que extraen los áridos? En el lecho del río, en la playa. Y ahí realizan la excavación para procesar, por ejemplo, arena, ¿no? Y hay diferentes tipos de arena. Arena para preparar mezcla para sentar ladrillo, arena para revoque, arena fina. Se están dando cuenta de lo que les estoy explicando, ¿no? Entonces, esa necesidad de asegurarse el abastecimiento hace que se instalen de esa manera, ¿no? Es el caso de las firmas o de las empresas que explotan o extraen recursos naturales. Ahora, quizás el ejemplo más, llamémosle, contundente es el de la explotación del petróleo. ¿Dónde se instala un campamento petrolero? ¿Dónde se construye la torre para realizar el bombeo? ¿Dónde está el pozo? No puedo tener yo el campamento en otro lugar y la torre en otro lugar y el pozo en otro lugar. Tiene que estar en el mismo sitio. ¿Se dan cuenta? La segunda razón tiene que ver cuando los inputs, ¿qué son los inputs? Los inputs son las entradas a un proceso, ¿no? Entonces, cuando los inputs o las entradas son perecederos, debido a ello no pueden transportarse a larga distancia antes de ser procesados. Aquí podríamos hablar como ejemplo de qué es perecedero primero, para que todos nos uniformicemos en el criterio. ¿Alguien me puede decir qué entiende por perecedero? Que tiene, Una larga puede duración. vencer muy rápido, algo así. Que se puede La fecha vencer de muy caducidad. rápido. Sí, sí es un producto terminado, digamos, ¿no? Pero Claro. si estoy hablando de entradas, normalmente son materias primas, entonces que se pueden echar a perder, se pueden podrir, se pueden malograr rápidamente, ¿ya?
Eso sería perecederos. Entonces, podría ser el caso, por ejemplo, de la producción de mermeladas a base de frutas. Las frutas maduras son muy delicadas, ¿cierto? Si yo las quiero transportar de un lugar donde estoy aprovisionándome a un lugar muy lejano donde está la planta, corro el riesgo de que en el viaje parte de esa fruta se me eche a perder, ¿no? Sobre todo si no tomo las medidas y los cuidados respectivos. Entonces, en esos casos es mejor siempre instalarse cerca de donde vamos a obtener la materia prima. ¿Ok? Entonces, la segunda razón es cuando los inputs o las entradas son perecederos, no se pueden echar a perder. Entonces, debido a ello, no pueden transportarse a largas distancias antes de ser procesados. Hay que procesarlos rápida e inmediatamente. La tercera razón se va a dar por razones de transporte. ¿Ok? Es decir, cuando es más fácil o más económico transportar las salidas que las entradas. Ese es el caso del cemento. Es más fácil y es más económico transportar el cemento ya embolsado que transportar la materia prima, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un bloqueo, hay un derrumbe en la carretera y se va a interrumpir el paso por unas horas o por unos días, el camión o los camiones con cemento pueden estar ahí, pueden esperar, el cemento no se malogra rápidamente. Pero ¿qué pasa con la materia prima? La materia prima no es que se vaya a malograr, no es perecedera, pero ¿qué es lo que ocurre? La industria instalada tiene una capacidad de producción muy alta, que si le llega a faltar materia prima, parar la planta y luego volverla a poner en marcha cuesta mucho dinero. ¿Me están entendiendo? No es una cuestión de que la materia prima sea delicada y se pueda malograr. Es una cuestión de volumen de materia prima para alimentar el proceso industrial. Entonces hay que garantizar que ese volumen de materia prima sea constante y no sufra ninguna interrupción. ¿Se entendió esa parte, jóvenes? No los Sí, escucho. sí, ¿Se ingeniero. entendió? ingeniero. Perfecto. Tiene que quedar muy claro, ¿ya? Bien. El otro factor que siempre vamos a considerar son los mercados. ¿Sí? La localización de los clientes o usuarios es también un factor importante. En muchos casos, como cuando la entrega rápida de los productos es una condición necesaria para las ventas, siendo fundamental una estrecha relación o conexión con los clientes. ¿Se dan cuenta? Aquí ya estamos en el otro escenario, ¿no? Es decir, aquí estamos dando mayor privilegio, mayor importancia al mercado donde voy a colocar el producto o donde voy a realizar el servicio. Entonces, ya no me interesa mucho, no le doy demasiada ponderación al abastecimiento. Eso pasa a un segundo plano. ¿Qué es lo que pasa con la localización de los clientes usuarios? Es un factor importante en muchos casos. Por ejemplo, cuando la entrega rápida de los productos es una condición necesaria para las ventas. ¿Qué nos viene a la mente aquí como ejemplo? Algo que hoy en día está muy de moda en nuestra ciudad. Los pedidos que hacemos para que nos traigan productos a la casa. Planteémonos este escenario. Ustedes tienen un trabajo práctico que realizar, se han tenido que organizar en grupos, se reúnen en la casa de un compañero, están haciendo su trabajo, están 2, 3 horas trabajando y les da hambre. Entonces, que alguno de ustedes o algún miembro del grupo se desplace, ir y comprar y volver, eso ya no se estila, porque hay que seguir avanzando, hay que seguir haciendo el trabajo. Entonces se toma el teléfono y se recurre a una de las aplicaciones que hay ahora para entregas a domicilio, ¿no? Los famosos delivery. O directamente llaman a un negocio como una pizza, por ejemplo.
para que les envíen un pedido. Pero ¿qué es lo que esperamos en ese caso? Bueno, si estoy pidiendo una pizza X, se supone que ya yo lo he probado y conozco su calidad y todo. Pero cuando hago el pedido, el elemento que yo voy a tomar en consideración, si quisiera hacer una evaluación de la calidad del servicio, es el tiempo de entrega. Si yo pido una pizza, ¿qué tiempo es razonable? 20 minutos, 30 minutos. Pero si demora 40, 50 minutos, una hora y no llega la pizza, entonces quiere decir que no hay un buen servicio. A eso se refiere cuando dice que la localización de los clientes usuarios es también un factor importante en muchos casos, como cuando la entrega rápida, oportuna de los productos es una condición necesaria. Es decir, es parte de la calidad del producto o del servicio, ¿no? Entonces, y ahí es donde se establece una estrecha relación o conexión con los clientes. ¿Ok? Entonces, hay algunos modelos de negocio donde la proximidad con los clientes es fundamental. Ahora bien, algo muy interesante. La localización de la competencia. Nosotros tenemos que tener en mente que siempre vamos a tener competencia. Ya dijimos, nadie puede ser monopolio. El monopolio es ilegal. Entonces, del rubro del que hablemos, vamos a ver que hay 2, 3, 4, 5, N cantidad de marcas, de fábricas, de empresas que me proporcionan o me ofertan lo mismo. ¿Sí? Eso es competencia. Entonces, la localización de la competencia también forma parte de las consideraciones. Cuando estamos haciendo el análisis de localización, también tomamos en cuenta dónde están ubicadas nuestras competencias, ¿no? Sobre todo para los servicios, no tanto para la fabricación, ¿ok? Así, la existencia de un competidor en una zona puede hacerla inadecuada, ¿no? Si en una determinada zona ya hay un competidor directo nuestro, de entrada yo puedo decir, no me conviene, no quiero estar cerca de mi competencia, ¿sí? A eso se refiere. Otras veces, en cambio, las empresas buscan a propósito, ¿ya? Localizarse cerca de sus competidores. Parece paradójico, ¿no? Que una empresa decida deliberadamente instalarse cerca de su competidor. Como que iría en contra del sentido común, pero tiene una razón y un motivo. Esto se hace con el objeto de reforzar su poder de atracción de clientes. Es decir, la única manera de que nosotros mismos nos comprometamos con el trabajo y nos esforcemos en mejorar es estando cerca de la competencia. Eso nos va a obligar a mejorar la calidad de nuestros servicios, la calidad de nuestros productos. Pero además tiene otro tipo de connotaciones. Y vamos a analizar un ejemplo o un par de ejemplos que grafican esto. Y creo que ya les había comentado en algún momento también. El sector financiero, la banca. Hace unos años atrás, finales de la década del 80 y parte todavía de la década del 90 o de los años 90, en Santa Cruz los bancos eran contados con los dedos de la mano, ¿sí? Y solo tenían un lugar donde atendían, o un edificio, si ustedes quieren. Y todos estaban alrededor de la plaza principal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Si uno quería hacer una transacción bancaria, financiera, había que ir a la plaza, con todo lo que eso involucraba, ¿no? Dificultad para estacionarse, todo lo demás. Pero no había más opción. Hoy en día, la cantidad de entidades financieras ha crecido. Hay más bancos que antes. A eso hay que sumarle las cooperativas y los fondos financieros. ¿Sí? Primer elemento. Segundo elemento. Cada uno de estos bancos, cada una de las cooperativas tiene N cantidad de sucursales. Entonces, Santa Cruz hoy en día
está a la par de lo que ocurre en grandes ciudades como San Pablo, Buenos Aires, Bogotá o Lima, ¿no? Donde ha tenido que, producto del crecimiento de la ciudad y de la población, han tenido que multiplicarse las entidades financieras para abarcar todo eso y captar la mayor cantidad de clientes. Pero hay un fenómeno que es bien interesante. Se han empezado a desarrollar zonas muy concretas donde todos los bancos prácticamente tienen sucursales. Y entonces ustedes miren, por ejemplo, el mercado abasto. A los alrededores del mercado abasto, la mayoría de los bancos y cooperativas tienen una sucursal, porque les interesa que esos comerciantes del mercado abasto hagan negocio con ellos. Abran una cuenta, depositen, hagan un DPF, soliciten un crédito, porque ellos mueven dinero todos los días. No es lo mismo que una persona que es empleado, trabajador de una empresa que percibe un salario mensual. ¿Qué pasa con el salario mensual? Lo recibimos una sola vez en el mes. En cambio, los comerciantes todos los días venden. Entonces, el movimiento económico es más intenso. Por lo tanto, a las entidades financieras les interesa estar ahí. Y ahí están a veces la sucursal de una cooperativa al lado de la sucursal de la otra y al lado de la otra, ¿no? Eso es lo que podemos observar. Y hay otra zona que se está volviendo muy financiera, es la avenida San Martín, Equipetrol. Ustedes pueden ver, la mayoría de los bancos también tienen sucursales ahí. Por supuesto, y en esto tenemos que ser claros, esas sucursales están orientadas a captar otro tipo de clientes. No es lo mismo que las sucursales que están alrededor de un mercado. ¿Me están entendiendo, no? Porque por la avenida San Martín se están desarrollando los proyectos inmobiliarios más grandes y de mayor envergadura de esta ciudad. Entonces ahí el tipo de negocio es otro, pero interesa estar ahí. Entonces se asientan 2, 3 bancos, el resto lo va a hacer en un tiempo breve. Va a haber la manera de instalarse por ahí. Para los que viven por la zona sur, Avenida Santos Dumont, pasando el tercer anillo hacia el cuarto, mínimamente deben haber unas 6 sucursales de bancos y cooperativas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué para los bancos es importante estar cerca de sus competencias? Porque si yo soy cliente y quiero, por ejemplo, qué sé yo, realizar un DPF, un depósito a plazo fijo, lo primero que voy a hacer es averiguar qué banco me va a pagar un interés más alto por mi depósito a plazo fijo. Y si las sucursales están cerca una de otra, yo tranquilamente voy caminando y puedo ir y visitar una por una todas y preguntar, cotizar y sacar mi conclusión de con cuál me conviene hacer el DPF. Esa es la ventaja. Por eso les decía, obliga a que el negocio se esmere en mejorar, en este caso, en tener una tasa de interés más atractiva para atraerlo al cliente. Porque si una sucursal está en la Santos Dumont y la otra está allá por la Roca y Coronado y la otra está por allá por la Avenida Brasil, imagínense. No es práctico. Ese es el caso de las entidades financieras. En ciudades como Bogotá, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, buscando hotel por internet, por medio de una aplicación, me encuentro con que hace unas preguntas si el viaje es de negocio, es de vacación, es de estudio, de qué. Porque si es de negocio, le ofrecen los hoteles cerca a lo que ellos le llaman la zona financiera de Bogotá. ¿Y qué había sido la zona financiera? Donde los bancos tienen unos edificios que parecen unos rascacielos y están todos los bancos que ustedes imaginan. Entonces Santa Cruz está tendiendo a eso, ¿no? Desarrollar zonas financieras donde todos los bancos coinciden en ubicarse muy cerca o muy próximos unos de otros. Entonces, contrariamente a lo que podemos pensar que la competencia es mala, nos puede perjudicar, no, la competencia más bien ayuda, ¿no? Ayuda. Finalmente es el caso de las tiendas de repuesto. Si ustedes van desde el segundo anillo hasta el tercero, ahora hasta el cuarto anillo, sobre la avenida Agrigotá, o perdón, doble vía La Guardia,
frente a frente, lado a lado, las tiendas de repuesto, ¿no? Si nosotros nos asociamos y queremos poner una tienda de repuesto, vamos a importar repuestos y vamos a vender, tendríamos que buscar un lugar ahí mismo. Porque si yo digo, ¿saben qué? Ahí hay muchas tiendas de repuesto, yo creo que nos va a ir mejor si nos instalamos allá en la, qué sé yo, y no quiero ser despectivo, no lo tomen así. Vamos a instalar una tienda en la plaza de la Villa Primero de Mayo, o por el Mechero, o en el Plan 3. ¿Saben cuándo vamos a vender un repuesto? Quizás cada semana o cada 3 días, porque nadie va a buscar repuestos allá. Todos se van cuando necesitan a esta zona que estamos mencionando. Entonces se van creando en las ciudades zonas como que especializadas. Algo que llama mucho la atención también es la calle Velasco, ¿no? Llegando de sur a norte, peluquerías, ¿no? Y todos cubanos los peluqueros ahora. Los jóvenes veo que van mucho. Lo sé por lo de mis hijos, ¿no? Si no van ahí, no se hacen cortar el pelo. No sé por qué. Es una cuestión ya de cultura de los muchachos, ¿no? Y por esa zona, antes de la pandemia, ¿qué era lo que abundaba? Las tiendas de ropa, las boutiques. Ahora hay muchas tiendas vacías, evidentemente, producto de la pandemia y esta crisis social o económica que estamos viviendo. Pero ¿qué es lo que quiero graficarles con todo esto? Que hay zonas como que especializadas o que tienen una cierta vocación para determinados productos. Doble vía La Guardia, repuestos. Avenida Banzer, ni que se diga, concesionarias de vehículos, ¿no? Todas las concesionarias tienen un local sobre la Avenida Banzer y otro tipo de negocios también. ¿Sí? Entonces, eso grafica, jóvenes, lo que tiene que ver con la localización de la competencia. Entonces, en resumen, les pregunto, ¿conviene o no conviene instalarse o localizarse cerca de la competencia? ¿Qué dice? Conviene. Conviene, conviene, ¿no es cierto? Para nuestras ventas, para que nosotros mismos nos superemos, nos esperemos y mejoremos cada día, porque si no, nuestro competidor nos va a hacer desaparecer. La competencia, siempre y cuando sea leal y en términos iguales, siempre es buena. Lo que no sirve es la competencia desleal. ¿Cuál es la competencia desleal? Yo estoy legalmente establecido, pero mi competencia no da factura, no tiene, ¿cómo se llama? La matrícula que uno tramita con la alcaldía, no tiene nada, está funcionando ilegal. Con ese yo no puedo competir porque sus precios siempre van a ser más bajos. ¿Me entienden? Entonces, esos detalles también hay que tomarlos. Bien, avancemos, jóvenes. Aquí llegamos a algo que yo ya les había anunciado cuando veíamos el transporte, les decía más adelante lo vamos a desglosar. Y aquí es el momento en que tenemos que desglosar y hacer una explicación más completa con respecto a los medios de transporte. El transporte es uno de los factores, diría yo, decisivos para el estudio de localización. No vamos a elegir nunca un lugar geográfico o una localización donde no podamos acceder con algún medio de transporte. Porque cómo llevo las materias primas o después cómo saco los productos terminados si no hay posibilidad de transporte. Entonces el transporte es vital, ¿sí? Por eso el resto de los países pone mucho empeño en construir buenas carreteras, con buenos trazados, carreteras con mucha seguridad, sobre todo que no hayan bloqueos, que no haya interrupciones. El flujo en una carretera debe ser siempre expedito, ¿ya? ¿Cuáles son las modalidades de transporte que nosotros podemos identificar? Esto tiene que ver mucho con la logística. Primero tenemos el transporte por agua, luego tenemos por ferrocarril, por carretera y obviamente el transporte aéreo. En lo que se refiere al transporte por agua, nosotros podemos identificar dos tipos de transporte por agua. El más conocido de repente es el transporte
marítimo, ¿sí? El transporte marítimo es el que se realiza a través de barcos o buques de carga que nos transportan los contenedores con materias primas, con insumos o con productos terminados, ¿no? Ese es el que se realiza en el océano, en el mar. ¿Ok? ¿Y cuál es la otra variante de transporte por agua? Es el que se denomina transporte fluvial. ¿Y cuál es la diferencia entre el transporte fluvial y el transporte marítimo? El transporte fluvial se realiza a través de los ríos. Obviamente tenemos que tomar en cuenta que no todos los ríos son navegables, ¿sí? Algunos sí lo son y esos son los que se utilizan. En nuestro país, toda la zona amazónica, noreste, el departamento de Beni, Pando y parte del norte de La Paz, tienen ríos que son navegables. Entonces, mucho de las mercancías que se van a transportar, inclusive pasajeros, no se hace por carretera. Peor pensar hacer por ferrocarril, porque en esa zona no hay infraestructura para ferrocarriles, no hay rieles, no hay vías. Entonces se hace por río. Se lleva, por ejemplo, combustible, se llevan productos comestibles, todo en embarcaciones que van navegando los ríos. Entonces, ese es el transporte fluvial, que como entenderán, no todas las regiones lo poseen, solo determinadas regiones, porque sí o sí se tiene que disponer de un río o de varios ríos, pero que sean navegables. ¿Ok? Ahora bien, el transporte por ferrocarril me parece que no hay mucho que explicar, ¿no? El transporte por ferrocarril requiere de la construcción de una vía férrea. En Bolivia nosotros tenemos dos redes, la red occidental o andina y la red oriental. La red oriental tiene dos ramales. Partiendo de Santa Cruz, uno va hacia el Brasil, ¿no? Hasta Puerto Quijarro, la frontera, y el ramal que va hacia el sur va hacia Yacuiba, hasta Pocito, San José de Pocito, que es la frontera con la Argentina. Entonces, el transporte por ferrocarril necesariamente va a tener que contar con ese tipo de vías, ¿no? Vía férrea. Luego tenemos el transporte por carretera, que quizás sin temor a equivocarnos podemos decir que es el más usado, ¿no? Entonces, ¿qué usamos aquí? Camiones. Camiones que van a transportar los productos, las materias primas o los insumos. O finalmente hacemos transporte de pasajeros también en buses o flotas, como le llamamos en nuestro país. Para ello vamos a usar las carreteras. Las carreteras pueden ser troncales o pueden ser carreteras de una red vial secundaria, departamental, interprovincial. Hay diferentes categorías. Normalmente las troncales son las que unen las capitales de departamento y en la mayoría de los casos están pavimentadas. Pero la red secundaria interprovincial, algunas van a estar pavimentadas, otras están ripiadas y otras están en un estado mucho más precario. Y finalmente tenemos el transporte aéreo. El transporte aéreo es el que se ejecuta por medio de aviones. Normalmente aviones de carga especiales, aunque también los aviones de pasajeros tienen una cierta capacidad para transportar carga, ¿no? Pero es muy limitada. Si hablamos de carga de grandes volúmenes, ahí no van pasajeros y son aviones muy grandes, de gran envergadura, que van a llevar una importante cantidad de toneladas de productos, ¿no? En Bolivia se ha creado recién una empresa estatal, TAB, que es Transporte Aéreo Boliviano, que solo se dedica a carga, ¿no? No es lo mismo que BOA. BOA es de transporte pasajero. Que yo lleve mi equipaje o mande una encomienda es una cosa, ¿no? Pero transporte de carga a gran escala es por otra empresa especializada en carga. Ahora, esto tenemos que analizarlo desde el punto de vista de dos elementos. Tiempo de duración del viaje
de acuerdo a cada modalidad de transporte y los costos. El transporte por agua debe ser uno de los más económicos, sobre todo si se trata del transporte marítimo, ¿sí? Pero tiene un gran inconveniente, se demora mucho tiempo. Creo que ya les pasé este dato. Desde un puerto de China, que es de donde estamos importando mucho hoy en día, hasta un puerto como Iquique en Chile, que es a donde tendría que llegar para que luego continuemos el viaje con la mercancía hasta llegar a Santa Cruz. Desde el puerto de China hasta el puerto de Iquique en Chile, normalmente hay una demora de 45 a 60 días de viaje. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Para calcular nuestros tiempos de recepción y no tener ningún tipo de inconveniente. O si estamos exportando, también tengo que manejar esos tiempos para establecer las fechas de entrega en Europa, en Asia o en los Estados Unidos, ¿sí? Algo que me olvidaba mencionar en el transporte por agua es el rol que juegan los canales, ¿no? En esta parte del mundo tenemos el canal de Panamá, que ha venido a hacer más rápido el transporte marítimo, sobre todo para los Estados Unidos. Imagínense lo que tenía que hacer un barco que salía de un puerto en la costa oeste para llegar a un puerto de la costa este. Tenía que bajar hacia el sur hasta Cabo de Hornos, que es el extremo sur de Sudamérica, Tierra de Fuego, ¿no? Extremo sur, y pasar del Pacífico al Atlántico y volver a subir toda la costa argentina, Brasil, el Caribe, y llegar a un puerto en el este norteamericano. ¿Se imaginan cuánto tiempo demoraba ese viaje? Hoy en día salen del puerto del oeste de Estados Unidos y lo único que tienen que hacer es descender hasta llegar a Panamá, atravesar el canal de Panamá y ya están en el Atlántico y suben rápidamente. Esa es la gran ventaja que tienen los canales. En el norte de África y a la parte de Europa está el canal de Suez. No hace mucho hubo un incidente con un barco que se accidentó, encalló, y fue como que un vehículo se arruine en media avenida Banzer. ¿Qué pasa si se arruina y no lo retiran? Se genera un caos de vehículos. En el canal de Suez se generó un caos de barcos que no podían atravesar y se hizo un problema mundial, ¿no? Entonces ahí podemos ver la importancia del uso de los canales cuando hablamos de transporte marítimo. ¿Ok? Bien, creo que se me está agotando el tiempo. Vamos a quedar ahí en la explicación. Voy a guardar los datos del chat para el control de asistencia. Listo. Jóvenes, ahí vamos a quedar. En lo que me queda de tiempo, quiero hacerles una invitación para mañana miércoles a las 19:30, a las 7:30 de la noche. Vamos a tener un foro con el JICA, que es la Agencia de Cooperación Japonesa, vía Zoom. Les voy a pasar el enlace al grupo para que participen y les voy a pedir, como un primer trabajo práctico, un resumen de ese foro, de esa conferencia. Entonces, desde la comodidad de sus casas, ustedes se conectan, escuchan la conferencia, va a haber un pequeño panel al final y ustedes elaboren un resumen de 2 páginas a mano. Yo les voy a pasar ya vía Classroom para que envíen el trabajo a ese lugar. Ese va a ser el primer trabajo práctico. Ahorita terminando la clase les voy a pasar la invitación, el arte electrónico y el link para que se conecten a Zoom. Repito, mañana miércoles a las 19:30. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos en la clase del jueves. Buenas tardes. Ingeniero, disculpe. ¿Sí?
¿Será que puede capturar de nuevo para la asistencia? Porque me había olvidado colocarle el presente. Ahorita lo acabo de colocar. Listo. Bueno, muchas Ya está. gracias, Nico. Gracias, Bueno, Daniel. Jorge, Hasta luego. no se olviden conectarse mañana.